2 minutos nos separan de las 7 de la tarde y seguimos con más información en esta tarde de fin de semana. Correcto, vamos a hablar sobre Venezuela, una transición política democrática, que es lo que está buscando la oposición, que sigue mostrando abiertamente los resultados que no condicen con lo que ha mostrado el oficialismo, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a marcar algunas de las pautas de lo que ha ocurrido justamente en las últimas horas, lo que ha dicho el alto comisionado de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Allí vemos en imágenes a una de las figuras más importantes del viejo continente. Ha advertido que si no se abre paso a esta transición política democrática de la cual hacíamos hincapié, lo terminará pagando el pueblo. Considera que es indispensable el diálogo político entre las partes y la comunidad internacional debe apoyarlo, pero no a cualquier parte. No cualquier precio, es lo que dice el propio Josep Borrell. Si se da una salida en falso a esta crisis, una salida que no termine reflejando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, no se iniciará una transición democrática, lo terminará pagando el pueblo de Venezuela, que tanto ya ha sufrido. Lo ha marcado en una de sus cuentas de blog, alguna de la cita textual también sobre la política económica de Venezuela. Lo pagará la economía venezolana y lo pagará también la región, ya que la desesperanza y la falta de horizontes empujará a la migración y al exilio a muchos venezolanos. Recordemos que prácticamente 8 millones ya han tenido que huir del país. Una nueva ola migratoria afectaría todavía más a países que han sido muy generosos, pero que viven con situaciones sociales y económicas difíciles, haciendo hincapié específicamente en lo que podría ocurrir en la Colombia fronteriza de la propia Venezuela, por lo cual se pide el respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela en referencia a las últimas elecciones presidenciales, recordemos, ocurridas el domingo 28 de julio, en las cuales la oposición está denunciando el fraude. Ha dicho Borrell, el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que el país restablezca la democracia y pueda resolver la actual crisis política y socioeconómica con garantía para todos. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela marcando también públicamente que no ha recibido la respuesta pertinente de la oposición, que se siente, que se dice ganadora, pero que no ha acercado la parte que ha mostrado ya en redes sociales. Un Tribunal Supremo de Venezuela que ha afirmado entonces que la oposición no está respondiendo con la presentación de pruebas, dijo no haberlas recibido, que no han tenido el acceso al material electoral de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, advirtiendo que cuando se termine de verificar la votación estaremos en presencia de una decisión que será inapelable. El gran problema y lo que observa la comunidad internacional tiene que ver con que también este tribunal parece ser adicto al régimen de Nicolás Maduro, una autoridad electoral que según opositores es un apéndice, como te marcaba, del oficialismo. Y algunas de las citas textuales de lo que va sucediendo con respecto a una Venezuela que sigue convulsionada. Los miembros de la Alianza Plataforma Unitaria, hablamos de la coalición de partidos de la oposición, no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen documentación del proceso. Esto ha dicho la presidenta del Tribunal Supremo ante una conferencia ante periodistas, también frente a miembros del cuerpo diplomático. Manifestaron que no tienen las actas y que no participaron en el proceso de traslado y resguardo del material. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral aún no ha divulgado la información detallada y que la página web está caída desde aquella madrugada del 29 de julio. En medio de esta disputa electoral, Maduro presentó la semana pasada un recurso de amparo. Esto lo hizo frente al máximo tribunal del país, buscando la verificación de los resultados. Hablamos también de otro sector que es adicto al régimen de Nicolás Maduro, por lo cual no parece estar aquí la salida. Es una parte más de un laberinto en el cual
sigue inmersa la política de Venezuela. Recordemos que González, quien habría ganado las últimas elecciones, no acudió ante el llamado del tribunal. Los magistrados dijeron entonces que el ex candidato desacató la citación. Los miembros de la coalición opositora sí fueron justamente al Tribunal Supremo de Justicia a insistir en la divulgación de la información por parte de la autoridad electoral, un tema que todavía no está resuelto. Venezuela que convive en una crisis social, económica y política. Seguimos en la misma línea informativa porque tras este escándalo electoral, el chavismo persigue a periodistas de la oposición. Fueron 4 los periodistas encarcelados y lo que dicen es: hemos sido acribillados por los medios de comunicación. Así se quejaba Nicolás Maduro en un nuevo ataque de victimismo. La realidad que se vive hoy en Venezuela es radicalmente la contraria. Incluso 4 periodistas son acusados de terrorismo tras ser detenidos mientras hacían sus coberturas profesionales. Se trata de la fotógrafa Daisy Peña, quien ya está recluida en la cárcel de Ocumare del Tuy, del reportero gráfico Jousner Alvarado en Barinas, del camarógrafo llanero Paul León y del periodista y locutor José Gregorio Camero, apresado incluso antes de que comenzara una protesta en Valle del Pascua. Y no son los únicos perseguidos en estos días. Roland Carreño, prisionero político en la cárcel de Helicoide durante 3 años, ha vuelto a caer en las garras del chavismo. Luis López y Gabriel González lo hicieron días antes de las elecciones. Tras las rejas están desde hace 3 años Ramón Centeno y desde abril el conocido periodista y activista vecinal Carlos Julio Rojas. Esta es la situación que se está viviendo en Venezuela, los periodistas encarcelados por el terrorismo de Venezuela.